Aumentar a 15 años el avecindamiento y permitir el derecho a voto solo en elecciones municipales y de gobiernos regionales. Es lo que proponen los diputados de la bancada PPD Jaime Araya y Camila Musante junto a Rubén Oyarzo del Partido Radical. Los parlamentarios presentaron un proyecto de reforma constitucional que busca modificar el artículo número 14 de la Constitución Política, limitando el voto de las personas extranjeras y prohibiendo el sufragio en caso de las elecciones presidenciales. Este proyecto lo que busca precisamente es contrarrestar aquello que aprobó el Senado el día de ayer, que fue el voto para los extranjeros en elecciones presidenciales. Nos parece que cerca de 900.000 extranjeros podrían votar con requisitos que son mínimos, y Chile pasaría a ser uno de los 6 países en el mundo, si es que se aprueba esta norma, que tienen esta posibilidad de que los extranjeros voten. Aquí no se le pide a los extranjeros nacionalizarse, por lo tanto ocurriría el absurdo, por ejemplo, que pudiesen votar un fin de semana para elegir el presidente de Venezuela y a la semana siguiente votar para elegir el presidente de Chile. Nosotros establecemos además que el avecindamiento y el derecho a voto opere solamente para las elecciones locales, donde efectivamente podría haber una mayor relación o un mayor entendimiento respecto de las posibilidades que tienen los extranjeros de votar, y esto serían las elecciones municipales, alcalde y concejales, que es la mayor parte del mundo donde votan los extranjeros. La iniciativa se basa en el argumento de proteger la soberanía del país, evitando que sean las personas extranjeras las que terminen incidiendo en una decisión de carácter nacional. El presidente de Chile tiene que ser electo por las y los chilenos. No puede ser hoy día que esta decisión recaiga en las manos de más de 800.000 extranjeros en nuestro país. En esta línea, parlamentarios que impulsan esta reforma constitucional consideran que permitir el voto extranjero en las elecciones presidenciales termina favoreciendo a las candidaturas de derecha. ¿Y por qué además afecta? Porque hoy día estamos llegando a un número cercano al 1.000.000 de electores extranjeros que estarían habilitados para votar, que son cerca del 10% del padrón. O sea, cuando uno ve que las últimas elecciones en Chile se han definido por menos de 6 puntos, ellos van a definir, eventualmente inclinar la balanza en un lugar, hacia un sentido o en otro. Y además, cuando uno hace un zoom respecto de cuál es el mayor número de extranjeros, se da cuenta que son de una determinada nacionalidad. Y ahí claramente la crítica que nosotros hacemos muy fuerte a la oposición, que por un mero cálculo electoral, esto está modelado y ellos saben, han hecho encuestas respecto a extranjeros, que la mayor cantidad de los extranjeros votarían por gente de la oposición, de la derecha, por Evelyn Matei, José Antonio Kast o Kaiser, y por eso ellos estén dispuestos a avalar esta situación. Para sus impulsores, en Chile debería garantizarse un arraigo y apego social al momento de ejercer el derecho a voto. En este sentido, también sería materia de debate que chilenos radicados en otro país sí puedan votar al presidente o presidenta de la República. A mí me lo han preguntado mucho esto respecto a mi posición personal. Yo soy partidario del voto de los chilenos extranjeros, pero me parece que es razonable dar esa discusión. Yo creo que nosotros no podemos vetar ni tener dogmas de fe, decir, no, los chilenos tienen que votar sí o sí. Creo que, así como nosotros decimos, que tiene que ser gente que tenga vínculo y compromiso, me parece que es razonable tener una discusión respecto a si vale la pena que siga existiendo el voto de los chilenos extranjeros, sobre todo cuando hay gente que lleva 10, 15, 20, 30 años y que se fue voluntariamente del país, porque una cosa distinta uno podría decir la gente que se fue exiliada durante la dictadura de Pinochet, que fue obligada a abandonar el país. Pero cuando la gente decidió libremente irse de Chile, yo creo que es una discusión abierta y yo estoy absolutamente disponible a dar ese debate. En Chile, los extranjeros avecindados por más de 5 años pueden ejercer el derecho a sufragio que consagra el artículo 14 de la Constitución Política. Para ello deben cumplir con ser mayores de 18 años y no estar condenados a delitos de pena aflictiva o acusados por dichos delitos o de conducta terrorista. Ahora bien, para efectos de ejercer el derecho de sufragio, el avecindamiento se contabilizará desde que la persona obtiene un permiso de residencia temporal. En esta línea, el proyecto de reforma constitucional busca no solo prohibir el voto extranjero en elecciones presidenciales, sino que también aumentar a 15 años el requisito de avecindamiento para ejercer el derecho a sufragio en las elecciones municipales y de gobiernos regionales.